Teoría del comercio internacional. La especialización de los países se afirma que es promovida por el comercio internacional, debido a que los países logran avanzar. En primer lugar, aprovechan sus recursos, pero en segundo lugar, concentran sus esfuerzos en aquello que pueden producir mejor. Luego, al haber satisfecho el mercado local de su país, esos productos los venden a otros países, intercambiándolos por productos que otros países trabajan mejor, con mayor eficiencia o simplemente los pueden producir mejor. A continuación, les detallaremos las principales teorías del comercio internacional. El mercantilismo, conjunto de ideas económicas que se desarrollaron durante el siglo XVI, XVIII y a principios del siglo XIX y que se caracterizaron por un fuerte intervencionismo del Estado y un alto proteccionismo. Según el economista Carlos Ronderos en su libro El ajedrez del libre comercio, pueden depender de tres conceptos pensamientos mercantilistas. Una, acumulación de riquezas. Esta corriente daba tanta importancia al comercio internacional que para algunos representantes mercantilistas la única forma de adquirir riquezas era mediante el intercambio con otras naciones y que el bienestar de una nación dependía de la riqueza acumulada. El Estado-Nación. Una de las prioridades de la época era fortalecer el gobierno nacional, situación que dependía de una economía fuerte que no estaba ligada al comercio exterior. Así, la regla general de la época era un fuerte intervencionismo del Estado, ya que este era el único ente que podía administrar los recursos de la nación, en pro del gran objetivo de la época, acumulación de riquezas. 3. Dinero o riqueza. Durante el capitalismo comercial nació el dinero metálico, oro y plata, como medio de cambio y llegó a ser el símbolo de riqueza, por lo que su acumulación era vista como bienestar para las naciones. Así que esta corriente creía que una balanza comercial positiva, exportaciones mayores, generaría un aumento en la riqueza nacional y por ende un mayor crecimiento económico, lo que se reflejaría en un aumento de empleo y un Estado con mayor poder. Vamos con otra teoría y es la teoría clásica. Pensamiento económico que tuvo lugar entre los siglos XIX y XVIII y a primera mitad del siglo XX, donde se rechazó la intervención del Estado y se estudió la relación entre capital y trabajo en los procesos de producción. Pues para los pensadores de la época, la importancia no estaba solamente en estudiar cómo se creaba la riqueza, sino que identificar cómo ésta se distribuía entre los factores de producción. Esta corriente tuvo sus inicios en un pensamiento político, nacido en la segunda mitad del siglo XIX en Francia, que sostenía la intervención del Estado debía ser limitada y que el bien común debía ser determinado por la sumatoria de los intereses de cada uno de los ciudadanos, pues cada persona en la búsqueda de un interés propio termina aportando un bien general. Así, entre las principales teorías que aportan a esta corriente se encuentran relaciones internacionales de precios de David Hume, las ventajas absolutas de Adam Smith, ventajas comparativas de David Ricardo, la demanda recíproca de John Stuart Mill y por supuesto las ventajas competitivas de Michael Porter. Vamos con otra teoría y esta es la teoría neoclásica. Durante la segunda mitad del siglo XIX la economía europea presentó algunos cambios en su estructura gracias al incremento en la productividad del trabajo que se dieron por el uso de nuevas técnicas de producción y de capital. Lo anterior no solo dio fuerza a la industria, sino que incrementó el salario de los trabajadores y por ende el nivel de vida de la población aumentó. Por consiguiente, este periodo no solo fue testigo de una revolución productiva, sino que el papel ejercido por las actividades comerciales y financieras tomó más fuerza, lo que trajo consigo nuevas ideas relacionadas con el desarrollo de los países. Y dentro de esta teoría existió una muy importante, la teoría de la ventaja de los factores. El modelo de Hecker-Only busca explicar el funcionamiento de los flujos del comercio internacional. Inicialmente fue el economista de Haley Heckscher de 1879 a 1952 quien formuló un teorema en 1919, pero más adelante el economista sueco Bertil Holly modificó este teorema y formuló en 1933 la teoría de la ventaja de los factores, o también conocida como la teoría de la votación de los factores, que básicamente estudia la especialización de los países en el comercio exterior, de acuerdo a la votación de la disponibilidad de los factores. De acuerdo a esta teoría y bajo el supuesto que el proceso de producción y la combinación de factores es la misma, cada país tiene una dotación de factores diferentes, por lo que hay quienes tienen abundancia relativa en capital y quienes tienen abundancia relativa en trabajo o mano de obra. Así que aquellos que son ricos en capital deben exportar bienes intensivos en capital, mientras que los países abundantes en mano de obra deben exportar bienes intensivos en trabajo, lo que significa que estos países tenderán a especializar su producción en los bienes que utilizan intensivamente sus recursos abundantes. Por ejemplo, nuestro país
se caracteriza como uno de los países abundantes en mano de obra. Entonces por eso es de que muchos países hacen su reclutamiento del personal para que el nuestro importe, o mejor dicho, transporte este personal que nosotros tenemos para trabajar a otros países, y a nosotros nos ingresa un bien económico. Y vamos con otra teoría, la cual es la teoría de la renta o corriente de keynesiana. El economista británico John Maynard Keynes, de 1883 a 1946, expulsó sus ideas cuando publicó en 1936, y como respuesta a la época de la Gran Depresión, el libro titulado La teoría general del empleo, el interés y el dinero, que fue inspiración para la creación del modelo keynesiano, keynesianismo. Perdón. En este modelo, Keynes mantiene los principios del liberalismo clásico, pero propone la intervención del Estado en los casos donde se requiera, y sostiene que la economía se puede reactivar con un aumento de la tasa de empleo y una redistribución de los ingresos. Según este planteamiento, las razones teóricas para que se diera el deterioro eran las siguientes. 1. El rendimiento decreciente. Esta teoría explica que cuando hay un factor de producción fijo y otros variables, los rendimientos son decrecientes, situación que se da en la agricultura y en la minería, donde al tener un factor fijo, un lote de tierra, e incrementar el factor variable, lo que es el trabajo, los rendimientos de los trabajadores tienden a disminuir por falta de espacio, situación que no sucede en la producción de bienes manufacturados. Lo anterior hace que unos países exporten bienes con productividad decrecientes, claro, a cambio de bienes con productividad creciente, lo que produce en un deterioro de los términos de intercambio. El otro deterioro es la elasticidad del ingreso de la demanda. Este término mide la proporción en que aumenta la demanda por un bien cuando se presenta un incremento en los ingresos. Y para Prebisch, la elasticidad del ingreso de la demanda de los bienes primarios y agrícolas es baja y decrece, mientras que la elasticidad de los bienes manufacturados es alta y crece, lo que también ocasiona un deterioro de los términos de intercambio. Como número 3 y por último tenemos la incorporación de tecnología. Para Prebisch es más fácil incorporar tecnologías en los bienes manufacturados que en los bienes agrícolas y mineros, por lo que la productividad tiende a aumentar a un ritmo mayor que la productividad en la agricultura, lo que resulta en una competencia desleal que deteriora los términos de intercambio. Bueno, y con esto hemos terminado las teorías mercantilistas. Esperamos que haya sido de su conocimiento esto algo totalmente nuevo para que nosotros podamos aprender conjuntamente. Así que me despido y espero que este contenido sea para su agrado y les sirva en un futuro. Nos vemos pronto.